Bien, vamos a hablar justamente de este tema. Para eso ya estamos aquí en el estudio junto al diputado Raúl Soto. Diputado, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. A ver, escuchábamos las declaraciones del presidente Fouad Chaín de la Democracia Cristiana, que son bastante más conciliadoras, podríamos decir, con unas declaraciones que yo leía en la tercera.com, donde dijo: no voy a desgastarme con el diputado Soto, no tiene ninguna importancia su renuncia. Sí, bueno, lo tomo de quien viene. Lamentablemente, si me voy justamente es por ese tipo de actitudes. Creo que la democracia cristiana hoy día lamentablemente ha perdido humanidad bajo la conducción de Fouad Chaín y en concordancia quizá o con la venia también de gran parte de la bancada de la democracia cristiana encabezada por su jefe Gabriel Asensio. Creo que se ha transformado más bien en un partido total y absolutamente pragmático que está dispuesto a renunciar a sus principios, a su historia, con tal de transar en pos de un acuerdo con el gobierno en una reforma o en un proyecto de ley, cualquiera esta sea beneficiosa o sea negativa, vaya en contra o a favor de lo que señalan, por ejemplo, los estatutos, de lo que señala, por ejemplo, el Congreso Ideológico del año 2007, que es claro respecto a cuál es la posición en materia tributaria de la democracia cristiana, o respecto a lo que señaló la Junta Nacional de nuestro domicilio político, que es la oposición. Yo considero derechamente que Fouad Chaín, Gabriel Asensio y hoy día el partido, la democracia cristiana a nivel institucional, se ha transformado derechamente en el cuarto partido de gobierno, al menos en la Cámara de Diputados, en las tramitaciones de muchos proyectos de ley. Hoy día actúan de consuno con la UDI, con RN y con Evópolis. Y por lo tanto creo que cruzaron la vereda. Derechamente están hoy día cogobernando y esa es una situación que cuando se cruza ese límite, esa línea roja, que es quebrantar tus propios principios, creo que es sin retorno. Y eso se hace con la aprobación de la reintegración tributaria el día de ayer. Diputados, ese divorcio se veía hace rato. Veíamos las imágenes recién de otra discusión cuando en plena sala mostraba el billete de 10.000, si no me equivoco, en la discusión por pensiones. A ver, se mencionaba justamente en otras declaraciones que está pensando militar en otro partido. ¿Lo ha pensado en cuál? No, no estoy pensando en eso. ¿O alguno que uno diga o que usted diga le hace más sentido? No, es que no estoy pensando en militar en ningún otro partido. No estoy buscando casa política ni domicilio político. Por ahora. Yo tengo por ahora, por supuesto, tengo absolutamente claro mis principios y mis convicciones y son en base justamente al humanismo cristiano, que es mi formación familiar durante toda mi vida y que son justamente los principios que hoy día... ¿Cuándo va a concretar su salida? Mi salida la espero concretar durante los próximos días. Lo más probable es que sea el día lunes de la próxima semana, a través primero de la formalización, ¿verdad?, a través de una comunicación a la institucionalidad de la democracia cristiana. Ya la hice con los bases a través de una carta que se hizo pública, ¿verdad?, pero también con la dirigencia del partido, porque más allá de las diferencias políticas hay que hacer las cosas como corresponde, y también a través de la presentación correspondiente ante el servicio electoral, que en definitiva es lo que permite ya la desvinculación definitiva del partido. Usted critica que la directiva de la democracia cristiana, la actual directiva, ha llegado a acuerdos con el gobierno y, de hecho lo decía, ha estado más en la comparsa del gobierno, siguiendo lo que es la línea de sus proyectos. Y se le ha preguntado varias veces al diputado Fouad Chaín, porque su crítica también se ha ido extendiendo al resto de la oposición. Ha habido mucho conflicto en la ex nueva mayoría con la democracia cristiana. Ya él varias veces ha señalado que es necesario dialogar porque finalmente lo relevante es sacar buenos proyectos para el país, no de alguna manera ser extremistas en términos de no dialogar. Bueno, yo creo y defiendo profundamente el diálogo, y lo he hecho siempre. Dialogué cuando fui presidente de la Comisión de Trabajo. Primero logramos un acuerdo con la oposición, dialogamos mucho y conversamos con el gobierno. No alcanzamos a cerrar un acuerdo. Finalmente lo hace justamente Fouad Chaín y Gabriel Asensio y me terminan sacando de la presidencia justamente por no compartir los fundamentos de aquel acuerdo. Entonces, ¿por qué no renunció en ese momento? Porque esperaba todavía que pudiera haber un cambio, esperaba que los hechos políticos y los hitos políticos que se han ido dando durante las distintas tramitaciones causaran de alguna manera una reacción que permitiera
entender que la democracia cristiana tenía que tomar un giro y posturas políticas distintas, porque hoy día no es solamente Raúl Soto, que hoy día deja de ser demócrata cristiano, sino que en definitiva hay una gran cantidad, que yo incluso siento que es mayoritaria a nivel de base de la militancia de la democracia cristiana, que no se están sintiendo representadas por cómo Fuad Chaín está conduciendo Pero el en ese partido. punto, diputado, perdón, ¿hay otros parlamentarios, diputados que se sientan tan incómodos como usted dentro de la bancada con las formas que está llevando Fuad Chaín las negociaciones con el gobierno? Bueno, hay muchos. O sea, si tú me ¿O que preguntas... sientan ese nivel de molestia? Hay mucho. O sea, yo valoro mucho la consecuencia que han tenido el diputado Torres, el diputado Venegas, el diputado Mata y el diputado Ortiz, que a pesar de las presiones que recibieron, porque recibieron muchas presiones de parte del partido y de parte del jefe de bancada, hayan mantenido su postura para votar en contra Pero no de han la salido del partido. Es quizás darle en el gusto quizás también a Fuad Chaín salir del partido. No, pero esa es una decisión personal que cada uno tiene que hacer en su foro interno, digamos. Yo viví mi proceso y tomé la decisión en base a mis convicciones. Ellos tendrán que vivir su proceso. Lo hemos conversado muchas veces, como también conversé muchas veces con la senadora Proboste, con el senador ¿Y ellos han pensado quizás alguna vez un camino como el que estaba usted masticando? No lo sé. Yo creo que hay muchos hoy día que tienen la intención y las ganas de seguir dando la pelea de adentro, quizás organizar algún tipo de disidencia más estructurada, más orgánica, con las voces hoy día que se escuchan fuerte, particularmente en el Senado y en una minoría en la bancada, pero yo creo que sobre todo de forma mayoritaria en la base. Yo espero efectivamente que lo hagan, que salgan adelante, que sigan luchando y que ojalá logren que la democracia cristiana vuelva a levantar las banderas que históricamente levantó, que son las transformaciones sociales que Chile requiere para, en definitiva, cambiar la realidad en beneficio de la ciudadanía, de los más vulnerables y de la clase media sobre todo. Hoy día esas banderas se han dejado de lado, se han desconocido desde el momento en que se pactó para beneficiar a los más ricos del país a través de este verdadero perdonazo tributario de más de 800 millones de dólares anuales que significa la reintegración. Tomando el análisis que usted hace, diputado, y que finalmente significa esta renuncia que va a oficiar en los próximos días a la democracia cristiana, le hago la pregunta, ¿qué gana la democracia cristiana al votar a favor de los proyectos del gobierno, a votar con el gobierno y llegar a acuerdos con el gobierno? Que usted dice que no es el camino, no es el norte que tiene que tener un partido de oposición. A ver, yo creo primero en el diálogo, lo reitero eso, creo que los partidos de oposición tienen y pueden conversar y llegar a acuerdos con el gobierno siempre y cuando sean beneficiosos para la ciudadanía y siempre y cuando vayan en línea de los principios y la historia del propio partido. En este caso eso se rompe. ¿Y por qué no lo fueron en el caso de reforma tributaria y reforma de pensiones? En la reforma tributaria especialmente porque la reintegración es regresiva y lo que dice el Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana que Fuad Chaín está incumpliendo en conjunto con los parlamentarios de la bancada que votaron a favor esta normativa es justamente que la democracia cristiana lo que tiene que buscar, y lo dice taxativamente, es cambios en el sistema tributario, digamos, para una mayor equidad y justicia tributaria a través de impuestos progresivos. Gabriel Asensio y Fuad Chaín dicen que se consigue, además de impulsar y apoyar a las pymes en una situación económica complicada. Bueno, efectivamente, pero si yo apoyé las pymes. Yo voté favorablemente las normas pro pyme, voté favorablemente la rebaja de las contribuciones a los adultos mayores. En la reintegración lo que usted le voté favorablemente el 1% de las inversiones para las regiones. Las cosas positivas se valoran y se apoyan, pero tú no puedes pretender que una concesión política sea una moneda de cambio para renunciar a un principio. Y en por eso, este caso, con esa concesión, ¿qué gana la directiva o más bien la democracia cristiana, para entender? Yo creo que gana algo que va mucho más allá de las decisiones políticas, que tiene que ver con una estrategia política que hoy día está siendo ejecutada por quienes conducen el partido, que es una estrategia política que lo único que busca es el perfilamiento comunicacional, que lo único que busca es el desmarque del resto de la oposición para lograr ese perfilamiento. Algunos lo llamaron identidad, ¿verdad? Pero lamentablemente se ha conseguido justamente lo contrario, perder principios, perder valores y perder identidad. Y por lo tanto se va jibarizando el partido, se va empequeñeciendo, ya nos pasó en el camino propio en las pasadas elecciones presidenciales y tengo la impresión de que corremos un serio riesgo de un camino propio 2.0 que podría ser la lápida definitiva de la democracia cristiana y yo espero de corazón que se den cuenta de aquello y eso se pueda revertir. Diputado, estamos cerrando una semana que los primeros días, hasta el día jueves prácticamente, hasta antes de esta votación en la Cámara de Diputados, había sido una semana muy difícil para el gobierno, incluso con las palabras de Cecilia Pérez en la crítica hacia el Partido Socialista y el vínculo con el narcotráfico. Muchos sostuvieron que había logrado unir
a la oposición, lo que no había logrado nadie prácticamente en el último tiempo. Pero termina justamente con este episodio de la votación de la reforma tributaria, en que nuevamente uno ve que la oposición vuelve a disgregarse. ¿Cuál es la lectura que hace usted? Bueno, yo creo que la política sistemática, planificada, la estrategia institucional de la mesa del partido, en concordancia con la bancada de diputados, no así con la de senadores, que tienen mayor autonomía en esta materia, tiene que ver justamente con ese perfilamiento, y eso significa desmarcarse derechamente de la oposición una y otra vez en los distintos proyectos y reformas del gobierno y aparecer, ¿verdad?, como un partido más bien dialogante que logra acuerdos. Cualquiera sea el contenido del acuerdo, sea bueno o sea malo, eso para ellos es ganancia política, pero se equivocan porque es una medida cortoplacista. Lo que están haciendo al final del camino acá es transformar a la Democracia Cristiana en un partido pragmático, en una cáscara sin contenido, y cuando las cáscaras no tienen contenido corren el riesgo de quebrarse en cualquier momento. ¿Usted en este periodo de reflexión habló con el diputado Fuad-Chaín? Con Fuad-Chaín, perdón, en este caso. Bueno, con el exdiputado Fuad-Chaín. Usted como diputado habló con Fuad-Chaín. Pero eso, yo tiendo a confundirme también porque sigue actuando a veces como parlamentario y no ha tenido la posición que requiere un cargo como ese presidente del partido, que es tomar una postura más bien imparcial, más bien conciliadora. No, él ha buscado siempre poner el pie encima, invisibilizar las posiciones o las sensibilidades, ¿verdad?, internas que en este caso pueden ser minoritarias. Pero desde que sale de la presidencia de la Comisión del Trabajo hasta el día de ayer, quizás no cuántas, pero conversó varias veces con el presidente? Ninguna vez. ¿Él se acercó a conversar? Ninguna vez, no ha tenido nunca, ni cuando yo me declaro en estado de reflexión, ni cuando me sacan de la Comisión de Trabajo, ni cuando anuncio mi renuncia, la más mínima decencia de comunicarse conmigo, de hablar conmigo, de saber qué es lo que está pasando, de escuchar. Y eso habla de un presidente que efectivamente dialoga con el gobierno y dialoga mucho, incluso bajo el riesgo de asumir su programa político y sus principios, desconociendo los suyos, pero tiene la incapacidad de conversar con los propios, tiene la incapacidad de conversar con los senadores de la bancada en el Senado, con el senador Huanchumilla, con la senadora Proboste, con el senador Pizarro y con los diputados también que hoy día están siendo disidentes al interior de la bancada. Yo creo que eso habla efectivamente de una incapacidad de diálogo interno que es evidente y que también se muestra cuando hay incapacidad de lograr acuerdo con el resto de los partidos de oposición. Se nos va el tiempo. Si hacemos una pequeña quizás evaluación de la gestión de Fuad-Chaín al frente de la Democracia Cristiana y uno hace una revisión histórica respecto a otros presidentes de la Democracia Cristiana, ¿usted cómo hace esa comparación? ¿Ha sido de los mejores, de los peores presidentes que ha tenido el partido? Si lo compara con algún otro presidente, algún otro líder que haya tenido en el pasado, para hacer un poquito la referencia, ¿con quién marcaría usted la actual línea de Fuad-Chaín? Yo creo que Fuad-Chaín ha sido por lejos el peor presidente de la historia de la Democracia Cristiana desde el momento, y lo fundamento de esta manera, que en 2 años ha logrado borrar con el codo los principios y la historia de toda la vida de un partido. ¿Desde la fundación de la Falange en los 50? Sí, así es. ¿Por qué? Porque cruzó la barrera de los principios. Tú cuando cruzas ese límite es sin retorno. O sea, aquí ya no importa nada. Tú puedes transar absolutamente cualquier cosa. Y yo no estoy disponible para seguir en esa línea. Diputado Raúl Soto, lo último, también yo leí algunas declaraciones de Fuad-Chaín que decía, bueno, también hay que recordar que el diputado Soto ha estado un poco más de 2 años en la Democracia Cristiana. Justamente cuando se habla de lo que señalaba Andrés, de la Falange, la historia, dando de alguna manera a entender de que usted no tiene una gran historia con la Democracia Cristiana que va a dejar próximamente. No, se equivoca, Fuad, en eso. Yo tengo una historia familiar de toda la vida. O sea, mi padre fue el líder regional de la Democracia Cristiana cuando los jóvenes recuperaron la democracia, ¿verdad? O sea, en la lucha por el no. Y desde ahí siempre, todas las reuniones de la Democracia Cristiana en la región eran en mi casa, participé activamente. Obviamente tuvo un proceso de militar que fue mucho más largo, tuvo un proceso donde decidí no militar también porque necesitaba terminar mi carrera de Derecho en la Universidad de Chile, y es por eso que cuando termino mi carrera, me titulo, ahí empiezo formalmente la militancia, pero yo venía participando política y socialmente en la Democracia Cristiana y en el humanismo cristiano durante mucho tiempo, durante prácticamente toda mi vida. Por lo tanto, eso evidentemente que es falso. Diputado Raúl Soto, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted. Gracias, diputado.